Regresamos a esta semana en el Congreso, vamos con la información. Para analizar la minuta con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman disposiciones de diversas leyes en la materia, Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población realizaron sesión extraordinaria. Esta semana vamos a ver cómo se desarrolló todo este debate, tanto en comisiones como en el Pleno. El tercer punto de nuestro orden del día, correspondiente a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Los grupos parlamentarios se dijeron a favor de este dictamen. Calificaron esta reforma como una herramienta poderosa para la impartición de justicia en el país. Sin embargo, externaron preocupaciones. Es una buena ley, está bien hecha, y está bien hecha porque reconoce primero que antes de poder extinguir el dominio de los bienes deberá de haber un juicio previo. Hay reglas claras de actuación de un ministerio público. En el artículo 227 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio dice: la autoridad administradora podrá proceder a la venta o disposición, y el podrá siempre abre la puerta otra vez a que si sí, a si no, son verbos que no son claros, son verbos que abren la puerta muchísimo a interpretaciones, y considero que no estamos en una situación tan delicada como esta para dejarlo a interpretaciones. Que si bien hay varios delitos que están en la Constitución en esta figura de extinción de dominio, al convertirlo de una ley federal a una ley nacional, también tendrá varias implicaciones en lo local, que incluirá muchos otros delitos que hará que también tener esta gran cantidad de delitos puede hacer una figura complicada o que se preste a abusos. No consideramos adecuado que la demostración, por otra parte, de la propiedad del bien de buena fe corra únicamente a cargo del ciudadano, dado que esto desvirtúa la representación social del Ministerio Público y lo contrapone a la ciudadanía. Reiterada es la venta anticipada de los bienes. Estos bienes, ¿por qué se venden de manera anticipada? Bueno, porque su mantenimiento es costoso, es gravoso, es más complejo para el Estado mantenerlos que enajenarlos. Entonces, los enajenamos por estas causas excepcionales. Solo por estas causas excepcionales, no puede ser la regla. Sin embargo, ¿a dónde se va ese recurso de un bien que le han retirado a un ciudadano cuya extinción de dominio se pretende por el Ministerio Público, pero que no hay sentencia que determine firme que determine esa extinción de dominio? Técnicamente tiene confusiones la ley, hay que perfeccionarlas en un debate profundo, no queda muy clara las facultades del Ministerio Público, hay discrecionalidad en el destino de los recursos decomisados, tenemos que profundizar en los principios de retrospectividad y retroactividad, no tenemos con claridad cuál es el impacto presupuestario. Muchos representantes del sector pesquero, donde decían, esta extinción de dominio queremos que la lleve usted, entendiendo que se debe incorporar, por ejemplo, el caso de la pesca furtiva, por cuanto hace que son delitos de impacto ambiental, pero que también son delitos que mucho han lastimado, por ejemplo, en este caso a Baja California Sur. Esta ley, pues, logra que el tema, por ejemplo, de la inseguridad, pues se vea abatido con el hecho de que vamos a poder afectar a todos aquellos que se han hecho de bienes, de recursos, como es la delincuencia organizada. Y ahora sí, pues el presidente Andrés Manuel está haciendo una estrategia correcta. Luego la discusión en comisiones, el dictamen quedó avalado por integrantes de ambas comisiones y se acordó presentar las reservas en el Pleno de la Cámara de Diputados. Informo el resultado de la votación: 18 diputadas y diputados por la afirmativa de la Comisión de Justicia, un voto en contra de la Comisión de Justicia y 2 abstenciones.
27 diputadas y diputados por la afirmativa en la Comisión de Gobernación y Población, un voto en contra de la Comisión de Gobernación y Población y 3 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular, se remite a la mesa directiva. Así, luego de esta sesión matutina, minutos después del mediodía, inició la sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente en la Cámara de los Diputados. Posterior al trámite de máxima publicidad y, bueno, se sometió ya a discusión de inmediato este dictamen a la minuta por la que se emite o expide la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de extinción de dominio. Al fundamentar en tribuna a nombre de la Comisión de Gobernación, la diputada Rocío Barrera explicó que se busca combatir la delincuencia organizada, sus modalidades como el narcotráfico, el robo de combustible, la trata de personas, enriquecimiento ilícito, extorsión y otros delitos como los cometidos por los servidores públicos. Respecto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, establece las bases para declarar la pérdida de los derechos sobre bienes de personas físicas o morales a favor del Estado, cuando estos bienes se encuentren vinculados con la comisión de un hecho ilícito. Respecto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se instaura el Gabinete Social de la Presidencia de la República, como la instancia colegiada de formulación y coordinación de la asignación y transferencia de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales y obtenidos mediante extinción de dominio. Detalló además los mecanismos con los que se pretende dotar al Estado mexicano para combatir estos ilícitos. De la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se procura aumentar la eficiencia en la administración, depósito y destino de los bienes, activos o empresas, pero también la transparencia, honestidad y rendición de cuentas. Finalmente, la Ley de Concurso Mercantil se dispone que en ningún caso el Instituto de Administración de Bienes y Activos destinará recursos públicos al procedimiento concursal. Por parte de la Comisión de Justicia, la diputada Pilar Ortega explicó en tribuna la necesidad de contar con estas leyes generales, dado los vacíos legales a los cuales se enfrenta el Poder Judicial. El establecimiento de cuáles son los bienes susceptibles de extinción, cuáles son las autoridades implicadas en el procedimiento, cuál será el destino de los bienes una vez que se ha extinguido el dominio, así como estas figuras de imprescriptibilidad y de retrospectividad. Refirió que contará con el principio de retrospectividad. Esta ley contempla, entre otros aspectos, el principio de retrospectividad, el cual permitirá que la aplicación de la extinción de dominio se realice sobre bienes de origen ilícito sin consideración de temporalidad. No debe confundirse esta figura de retrospectividad con retroactividad, porque estamos hablando de derechos que no han nacido a la vida jurídica. Se dio paso así a los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Por el Partido Verde, el diputado Marco Antonio Gómez Alcántar subrayó la importancia de los acuerdos alcanzados, sobre todo en el rubro de las sanciones a los servidores públicos. Destacó la importancia de dotar al Ministerio Público con herramientas que le permitan combatir la corrupción. La extinción de dominio logra fortalecer el combate a la corrupción y al crimen organizado a través de mermar su estructura patrimonial y financiera, por lo que era necesario contar con una ley única de aplicación general que lograra simplificar el procedimiento que le da vida a esta importante figura jurídica. Bueno, por parte del Grupo Parlamentario PRD, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo manifestó su posición en contra, por considerar que se atenta contra la naturaleza del Ministerio Público y por lesionar el derecho a la propiedad de los ciudadanos, pues afirmó, cualquier persona sin la necesidad de estar involucrada directamente en un delito podría perder sus bienes. Ahora será el ciudadano inocente cuyos bienes se encuentren bajo la sospecha no comprobada de que se encuentran relacionados con la comisión de delitos, quien tenga que comprobar que actuó de buena fe, aunque no haya nadie en la cárcel por estos supuestos delitos.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano, defendió el dictamen como un avance. No obstante, criticó la forma como se pretende aplicar el principio de retroactividad, así como la ampliación de los delitos que son causal para aplicar el recurso, lo cual, dijo, no iría contra quien posee mayor cantidad de recursos, sino contra quien carece de ellos. Es en contra de aquellos que tienen acumulado gran poder económico por los hechos delictuosos de corrupción. También es cierto que podrá encaminarse a la gente que tiene menos capacidad económica y menos capacidad para defenderse. Es decir, que podemos caer en que aquellos que tienen más dinero podrán tener más dinero también para defenderse y para poder manipular la ley y justificar la licitud de sus bienes. Bueno, por la fracción del Partido del Trabajo, la diputada Ana Ruth García Grande expresó una postura a favor al señalar que estas piezas jurídicas contribuyen aportando nuevas herramientas que van en contra de los recursos de la delincuencia organizada. La legisladora mostró simpatía por considerar que se cuidan los derechos humanos. Que están garantizados los procedimientos para que la extinción de dominio no violente derechos humanos fundamentales. Estamos hablando de procedimientos delineados, de requisitos de procedencia para poder aplicar esta figura y desde luego en el caso personal estoy convencida de su beneficio, aún aceptando que puede mejorar el proyecto. La diputada Esmeralda de Los Ángeles Moreno Medina enumeró algunas de las aportaciones del documento, destacando el que las fiscalías cuentan con unidades especializadas en materia de extinción de dominio, lo que dijo permitiría cuidar los procesos legales. Además, celebró se amplíe el catálogo de delitos a perseguir con esta figura jurídica. El dictamen garantiza seguridad jurídica de toda persona al establecer que precisamente esta extinción de dominio está pegada al artículo 22 constitucional. Es por ello que Encuentro Social considera apoyar el presente dictamen, pues así se debilitará la delincuencia organizada, su fuente de ingresos y se disminuirá el índice delictivo. La diputada Mariana Rodríguez Mieri Teherán manifestó la postura a favor del grupo parlamentario del PRI. No obstante, cuestionó si esta y otras reformas para endurecer las penas han servido para disminuir la incidencia delictiva. Por otra parte, expresó preocupación por aquellos ciudadanos cuyos bienes están involucrados en delitos, pero actuaron de buena fe. Lo que quiero transmitir es que las leyes por sí mismas no solucionan los problemas de la realidad y serán tan eficaces y eficientes como el uso que se haga de ellos y como claros y concisos sean los procedimientos que se enuncien en las mismas. El populismo penal, compañeras y compañeros, no nos va a servir de nada. El grupo parlamentario del PAN, la diputada Lisbeth Matas Lozano, destacó el hecho de abrirse la puerta a la unificación de la aplicación de este criterio en todo el país. Aseguró que la ley de extinción de dominio se ajusta al marco jurídico internacional, cubriendo faltantes que no fueron subsanados en las legislaciones en tema anterior. Fortalece las obligaciones de transparencia de la información generada en la materia, considera como susceptibles de extinción los bienes que estén relacionados con actos de corrupción y se establece la continuación de la acción contra los herederos, legatarios, causavientes de aquella persona contra la que se haya iniciado la acción. Por el grupo parlamentario Morena, el diputado Rubén Cayetano García reconoció en la propuesta la posibilidad de contar con una herramienta jurídica de recuperación de activos, contrarrestando así delitos como la corrupción y el robo de combustible. Destacó además que se contemple ahora la posibilidad de castigar a quienes intenten hacer uso de recursos de procedencia ilícita. Los delincuentes de cuello blanco y de las redes delictivas no conservarán los bienes que acumularon de manera ilícita. Ahora perderán todos los derechos sin contraprestación ni compensación alguna, y los bienes pasarán al Estado y serán utilizados para restituir a la sociedad
Luego de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, se abrió el debate a favor y en contra. Las personas afectadas serán aquellas que no tengan los recursos para defenderse. Hablamos de agricultores y ejidatarios que podrán perder sus tierras o viviendas arrendadas que habían sido usadas por el crimen organizado. Hablamos de personas que pueden convertirse en carne de cañón. Este es un buen dictamen sin duda alguna, por eso estamos a favor. Es un dictamen que busca un objetivo que todos tenemos, todas las mexicanas y mexicanos de bien, que es combatir la delincuencia, combatir la inseguridad y buscar que nuestras familias vivan con tranquilidad. Es una de las principales reservas que tenemos en Movimiento Ciudadano, pues nos parece que como en muchos otros ordenamientos, los más débiles ante la ley serán quienes no tengan medios de defensa, por carecer de los recursos para defenderse y o porque también sean víctimas del delito del cual deriva la extinción del dominio. Por fin daremos a los delincuentes donde más les duele su patrimonio mal habido, duro contra los delincuentes y criminales y por supuesto contra los funcionarios corruptos. 10 años llevamos sin recuperar nada, 10 años llevamos en la ambigüedad y hoy nos quejamos porque esta nueva ley y nos hacemos muchas reservas para poderla aprobar. Considerado suficientemente discutido, se procedió a la votación nominal, cuyo resultado fue de 420 votos a favor, 9 abstenciones y 10 votos en contra de los artículos no reservados. Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 420 votos. Posteriormente, tras la votación, el resultado fue de 291 votos a favor, 5 abstenciones y 114 en contra, por lo que quedó avalado en lo general y en lo particular el dictamen por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman disposiciones de diversas leyes en materia. Aprobado en lo general y en lo particular por 291 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, el Pleno de la Comisión Permanente turna a comisiones el análisis de diversos cargos diplomáticos. Ya le contamos.